Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por permitir que la tengamos en mano y en nuestro corazón. Gracias que por medio de tu palabra podemos ser moldeados a través de la obra perfecta de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda, Señor, en nuestra debilidad. Gracias por tu iglesia fiel a tu llamado y convocatoria a poder estar presentes para que tu palabra, tu presencia, por obra de tu Espíritu Santo, en medio nuestro, Señor, no vuelva vacía y que nos ayude en esta transformación, en esta vida que va peregrinando hacia la gloria, Señor. Hoy el mundo se sacude nuevamente por las guerras y los rumores de guerra. La gente está perdiendo la esperanza. El mundo está sacudido, Señor, por las malas noticias, las tragedias, las muertes. Pero hay un pueblo en este mundo. Hay una nación que es poderosa. Y que su palabra, Señor, es poderosa. Tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús es poderosa. Y por esa razón, Señor, nosotros no somos un pueblo desdichado, abandonado, ni dejado, Señor, sin esperanza. Todo lo contrario. Al ver, Señor, el cumplimiento de tu palabra, nos garantiza y nos da la paz de que todo será cumplido. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este momento por tu palabra, para que de ella, Señor, tú obres en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. En esta serie de enseñanzas que estoy compartiendo acerca de discípulos para discipular, en realidad formándonos el carácter de verdaderos discípulos del Señor, no simplemente ser cristianos evangélicos, oyentes, nominales, sino verdaderamente practicantes de una fe que profesamos. Jesús había dicho a sus discípulos antes de ascender que ellos recibirían el poder de lo alto para que a través de ese poder ellos, mientras van por las naciones, hagan discípulos. Y que de esa forma ellos puedan certificar y garantizar e identificar a esos verdaderos discípulos cuando son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por ende no concluye allí, sino que iban a ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús les había mostrado. Pero todos los que vamos, o los que fuimos, o los que están cursando alguna materia, alguna academia, algún instituto, alguna universidad, sabe que hay un plan de estudio. Saben que hay materias que cumplirla, currículum que hay que cumplirla, con las acreditaciones de los puntajes de cuánto uno tiene que lograr para alcanzar la aprobación. Pero cuando uno va a estudiar algo, sabe que hay materias para estudiar. Sabe que hay instrucciones y se somete a ellas para estudiar, se somete a ellas para justamente buscar la formación del conocimiento que transforme el carácter y que los haga ser o vivir de la forma que han escogido o que quieren vivir.
La pregunta es, ¿los discípulos sabían ellos qué es o cuál era el mensaje que tenía que transmitir cuando Jesús le decía, vayan y enseñen a todas las naciones hasta lo último de la tierra? Los discípulos habían estado en una preparatoria intensiva de 3 años y medio con el mejor maestro que pueda existir y teniendo todas las instrucciones y enseñanzas que necesitaban ellos. Pero una de las cosas que no podemos negar es que ellos entendieron y fundaron o pusieron la piedra fundamental, los fundamentos de la iglesia, sobre Cristo, que es la piedra angular, que son las doctrinas de los apóstoles. Y a través de los años, la iglesia cristiana fue creciendo y siendo edificada sobre esa doctrina de los apóstoles, pero tal vez con el correr del tiempo y distintas maniobras, incluso de Satanás, por quitar de plano las escrituras o la centralidad de la palabra de Dios, hemos llegado a un punto en el cual muchos hoy en día son cristianos evangélicos y no saben cuál es el mensaje que hay que transmitir. Y cuando decimos yo voy a predicar el evangelio, sé lo que es el evangelio y voy a predicarlo, no puede haber la expresión de poder, como dice Romanos 1:16, hasta que ese evangelio no se transforma en algo experimentado en la vida de la persona. Por lo tanto, el mensaje que todos deben conocer tiene un comienzo cuando para uno era el final. Y si ustedes me acompañan a Juan capítulo 19, versículo 30, este texto relata el final de alguien y el comienzo de todo. Un final temporario, un final transitorio, un final para cumplimiento. Juan 19:30. Voy a hacer hincapié para los llamados a ser discípulos, para discipular y enseñar a otros lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Debemos nosotros aprender lo que significa estas dos palabras, consumado es. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todos entendemos y sabemos que este es el cuadro en el cual la crucifixión de Jesús aparece allí como el último o las últimas palabras de Jesús. Consumado es. De los 4 evangelios, solamente Juan resalta estas palabras. Los otros evangelios dicen que Jesús expresó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Juan, aquel apóstol que según su evangelio por revelación no presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, no presenta a Jesús como el Rey, no presenta a Jesús como el siervo sufriente, sino que presenta a Jesús como Dios, el Verbo que se encarnó. Él tenía que resaltar, una vez más lo digo, por inspiración, lo que hoy nosotros podemos entender, por qué solamente Juan dice que Jesús dijo, consumado es. Esa palabra la hemos conocido todo, que es la traducción de la palabra tetelestai. Y que para muchos cristianos esa expresión solamente es decir, ha llegado el fin de mi vida. Pero en realidad tiene muchos otros significados en la cual para nosotros debe ser muy claro para que no solo lo conozcamos intelectualmente, sino que lo apreciemos y lo sepamos vivir. Porque este es el fin de la separación de Dios con el hombre. Este es el fin.
Se terminó lo que separaba abismal y eternamente al hombre de Dios, que es el pecado. Así lo dice, no lo busquen, pero así lo dice Isaías 59:2. Vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación eterna entre Dios y los hombres. Porque las últimas palabras de Jesús confirman claramente esta disposición, que era Dios Padre reconciliando al mundo consigo mismo a través del mérito de Jesús, su Hijo. Así que la relación con Dios fue un plan establecido por Dios. Por eso es que Dios creó al hombre, a Adán, y de Adán su mujer, Eva, para que tuviesen una relación perfecta. Esa relación de Dios con el hombre era un plan de Dios, un plan que iba a ser específicamente evidente por la intención de salvar al hombre. Porque Dios creó al hombre para sí y no lo iba a perder por causa del pecado, sino que iba a glorificar su nombre en el rescate. Así que la traducción más moderna que se utiliza para consumado es o tetelestai, algunas traducciones dicen todo está cumplido o esto fue completado. Y este fue el grito de Jesús antes de entregar su espíritu, antes de morir, para que podamos entender la razón por la cual Jesús mencionó estas palabras. Es necesario que se entienda que hay un cumplimiento y que se requiere una revisión histórica de este concepto para que podamos entender por qué Jesús dijo consumado es y por qué los apóstoles debían aprender este mensaje, enseñar este mensaje y por qué nosotros debemos vivir este mensaje para que lo que nos toca de vida sea una realidad y no simplemente un argumento. Vivir el Evangelio, vivir la gracia de Dios. Y todo comenzó con una relación perfecta, planificada. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, pero luego Dios formó al hombre del polvo de la tierra y del hombre a su mujer y lo creó para que viviese con él, para que estuviese con él, para tener una relación perfecta con él, para que pudiese señorear sobre todo lo creado. El hombre es la corona, el pináculo de la creación. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. No hay nada creado en el universo que sea hecho a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Por eso es que nosotros tenemos que tener un alto respeto por el hombre. Porque más allá que sea un pecador condenado por su miseria, aún esa persona conserva la imagen del Creador. Y debemos mirar nosotros la idea de lo que es proclamar el Evangelio a toda criatura, justamente porque en toda la creación nadie porta la imagen de Dios, solamente el hombre. El hombre fue creado para tener una relación perfecta con Dios. Por eso es que Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él. Ese árbol, que se lo conoce como el árbol prohibido, que lo recalca Génesis 2, del 15 al 17, ese árbol, Dios le dijo, no comerás de él porque del día que de él comieres ciertamente morirás. No es simplemente una prueba de obediencia, no es simplemente una evaluación de su lealtad para con el Creador. Principalmente es la advertencia de Dios para que nosotros tomemos enseñanza de que hay cosas que nos separan de Él por causa de la desobediencia y Dios no quiere separación. Como todas las cosas que en la vida se nos advierte, no abras la heladera con los pies mojados.
¿Es un capricho? No, es un consejo para tu bien. ¿Sí o no? No estés desabrigado cuando hace frío. ¿Cuántas veces nos dicen los padres eso, ¿no? A los chicos? Y uno tiene que entender de que no es capricho, es por nuestro bien. Cada cosa que se nos dice y se nos advierte no es con el fin de arruinarnos la felicidad. No es con el fin de que se intrometan en mis decisiones. Dios dejó al hombre que tomase libremente su decisión, pero se equivocó en su decisión porque tomó todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. No comes de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Y aquí vemos claramente de que esa relación que era perfecta, esa relación en la cual Dios podía caminar y pasearse delante de Dios sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de temor, esa relación que Dios había creado para tener libertad con el hombre, vivir bajo toda la gracia y toda la obra perfecta que Dios había hecho, el hombre tomó la decisión equivocada. Y esa relación fue perdida. Esa relación se rompió. Esa relación, a partir de la desobediencia relatada en Génesis 3, del 1 al 6, dejaron de tenerla. El hombre pecó, fueron tentados y cayeron. Ellos eligieron separarse de Dios. Ellos desestimaron la palabra de Dios. Ellos eligieron conocer por sus propios medios lo que significaba el bien y el mal. Ellos querían ser sus jueces. Ellos querían determinar su rumbo. Ellos querían caminar solo, independientemente de Dios. Ellos, Adán y Eva, recibieron una sentencia justa porque Dios se lo había advertido. Desde el versículo 16 al 19 de Génesis relata claramente cuál fue la sentencia. Y no solo que cambió el aspecto del paraíso a algo seco y lleno de espinos, no solo que ahora el hombre se iba a cansar y a renegar de la fatiga del trabajo, no solo que la mujer iba a tener a sus hijos con dolores de parto, y no solo que iban a empezar a experimentar la muerte lenta, que es el envejecimiento hasta que sus vidas biológicas mueran, sino que sucedió lo más terrible, la separación de Dios con el hombre. Ese plan de relación perfecta se había arruinado, ese plan de relación perfecta se había cortado. Y esta vez había sido una separación provocada por causa del hombre. Y por lo tanto, cuando alguien está separado de Dios, está condenado. Cuando alguien está separado de Dios, está literalmente en peligro eterno. Y no necesita que se ejecute la pena máxima de estar lanzado al infierno, sino que ya está condenado. Jesús lo dijo así en Juan capítulo 3, versículo 36. Ya está condenado. Solamente que el hombre todavía vive bajo la gracia común de Dios, por eso es que el hombre hoy sonríe, hoy come manjares, hoy pasea los mejores lugares que puedan haber y existir en el mundo. Hoy disfruta de sus nietos, de sus hijos, hoy puede jugar, hoy puede reírse, hoy puede cantar, hoy puede bailar. Todo eso se llama gracia común de Dios. Pero cuando venga el fin, no tendrá más gracia, no tendrá más misericordia, sino solamente la ira de Dios para siempre. Esa sentencia de Dios sigue siendo cumplida en cada uno de los seres humanos que nacen y pecan porque son pecadores. Viven en pecado, viven separados de Dios. Y cuando alguien no entiende el mensaje de la cruz, se inventa un Dios a su manera, se inventa un Dios como quiere su conciencia,
un Dios que no los acuse, un Dios que se acompinche, un Dios que los apañe en sus pecados. Pero déjeme decirle que Dios a través de la Escritura siempre ha estado recordándole a todos los seres humanos de que Él no cambia, que Él siempre sostiene lo mismo. Dios a través del profeta Ezequiel había dicho: el alma que pecare esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El apóstol Pablo lo resalta en Romanos 6:23 cuando él dice: porque la paga del pecado es la muerte. No hay nadie que pueda hacer cambiar de opinión a un Dios que no cambia. Dios tiene sus formas de salvar bajo su legalidad. Pero no hay nadie aparte de Jesús que sea capaz de someterse a Dios. Por eso es que Él tuvo que subir a esa cruz en obediencia. Todos nosotros nos hemos revelado a la autoridad de Dios el Padre. Jesús vino a obedecer y a reivindicar y a glorificar la autoridad de Dios el Padre. Por cada vez que Él obedeció, cubrió con su sangre el pecado de nuestra cada una y reiterada desobediencia al Padre. Por eso es que nosotros podemos glorificar a Dios por la obra de Cristo consumando en la cruz del Calvario todo. El Salmo 14, versículos 2 y 3 es una referencia a lo que estoy mencionando. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo cita el Salmo 14 cuando nosotros lo tenemos registrado en el versículo 10 al versículo 12. No hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, tetelestai no solamente significa que Él estaba muriendo, sino que hay algo más que estaba haciendo al proclamar esa palabra: consumado es. Pablo lo resalta en Romanos 3:23 cuando él dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la gloria de Dios hay vida. Fuera de la gloria de Dios hay condenación. Su gloria es luz. Y los que aborrecen la luz huyen de ella. Esta es la hora de ustedes, le dijo Jesús a los que venían en la turba a llevarlo junto con Judas. Esta es la hora de ustedes, donde abundan las tinieblas, la oscuridad. Pero Pablo está haciendo referencia a esta realidad. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y la condición del hombre no ha cambiado. David en su famoso Salmo 51:5 decía: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores que merecemos la ira de Dios. Nadie puede jactarse delante de su presencia. Nadie puede sacar nada a relucir de sus buenas obras morales. Aquí lo que vemos claramente es que Dios está en su palabra y desde siempre lo advirtió diciendo lo que iba a pasar con el pecado del hombre.
y para aquellos que no se arrepienten, y para aquellos que insisten en vivir en sus pecados. Hebreos 9:27 dice de la manera que está establecido, ya está decretado. No es algo que va o podría suceder, sino que va a suceder para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces la oportunidad de salvación se habrá terminado. Yo sé que todo lo que estoy diciendo usted intelectualmente lo sabe, pero muchos no lo viven. Muchos no lo viven porque no entienden el mensaje de consumado es. Esa relación que estaba rota, que estaba separada, que estaba capturada por el pecado como un amo que esclaviza al pecador. Que cada uno de nosotros tenemos este problema terrible que es la separación de Dios. Necesitamos entender cuál es el plan de la salvación. ¿Y qué es lo que Jesús logró cuando dijo Tetelestai? Y los discípulos debían conocer para enseñar, como nosotros debemos aprender para enseñar. Esa relación que era perfecta, luego se rompió, una relación rota. Pero ahora, en el plan de redención, a través de la obra de Jesucristo, esa relación ha sido pagada. Ha sido pagada. Dios en su amor desde el momento que Adán y que Eva pecaron, les dio claramente que su juicio iba a llegar sobre ellos y que no había nada que pueda escaparse de su justicia, pero en medio de ese juicio severo, Dios les dio la esperanza. Dios reveló su gracia al decirle en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir la salvación. Porque si bien es cierto, cuando Dios maldijo a la serpiente, que es Satanás, declaró que un día esa serpiente iba a causarle terribles dolores a Jesús, pero no iba a poder con él. Sin embargo, la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Se llama Tetelestai. Fin. La victoria ha sido lograda. Por eso, mis amados hermanos, ese descendiente de la mujer que proclamó como una profecía el Señor Dios Todopoderoso, ese descendiente era Jesús. Y Jesús es quien iba a destruir a Satanás, venciéndolo en la cruz del Calvario. Lo haría para derrotar con un golpe fatal. Dios enviaría al Salvador para aplastar la cabeza de la serpiente y quitar el poder del pecado y dar libertad al hombre que por la fe mirase a Jesús. Ese es el Evangelio. Por eso es que nosotros debemos ver, amados hermanos, que aunque la serpiente trajo dolor en nuestro Salvador, como lo revela Isaías 700 años antes. Isaías estaba diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Solamente con el derramamiento de la sangre por el pecado, el hombre puede ser perdonado.
Y por eso es que nosotros vemos que en Hebreos capítulo 9 hace referencia a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hebreos 9 del 19 al 22 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mostrado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, porque casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero continúa en el versículo 28 diciendo: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Bendito sea el Señor. Y nosotros, con nuestros actos de desobediencia, de rebeldía, nosotros nos declaramos voluntariamente así como enemigos de Dios. Pero Jesús es la promesa. Jesús es la promesa de restauración. Jesús es la promesa de reconciliación. Jesús es la promesa de religarnos de la verdadera religión. Volver a tener comunión íntima con el Padre. Dios usa a Pablo para escribir en una carta a los romanos y proclamar una tamaña verdad que hasta el día de hoy resuena en los oídos de todo el mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea el Señor. Porque esta restauración no fue gratuita, fue un pago. Fue el pago más grande que se hizo para pagar el rescate de alguien que estaba capturado, condenado, sentenciado. Esta restauración vino con un pago muy elevado, muy doloroso, como ningún humano podía pagarla, porque ningún humano podía salvarse a sí mismo. Dios envió a su Hijo. Y para que esto se pudiera cumplir, Dios se encarnó para morir. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, vivió una perfecta vida de obediencia para cumplir así toda la ley. El Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías acerca de Jesús, y Él cumplió todas las profecías. Aún sus palabras eran un cumplimiento de lo que decía la Escritura, porque escrito está. Nosotros no seríamos capaces de memorizar las Escrituras y cumplirlas perfectamente como la hizo nuestro Salvador. Nosotros somos incapaces de vivir sin pecado. Pero mis hermanos, Jesús cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y esto significa verdaderamente lo que Él logró. Y por eso es que te estoy diciendo que no lo debes dejar solamente en el conocimiento de tu intelecto, sino aprender a vivirlo. ¿Qué significa que Cristo llevó
tus pecados a la cruz y los pagó. Que en ti y en mí, en los que hemos puesto la confianza en su obra, ya no hay condenación. Ya no hay demanda por el pecado. Pecamos y nos afecta a nosotros, pero delante de los ojos del Padre, su ira está aplacada, satisfecha, propiciada por la sangre de Jesucristo para siempre. Tetelestai. Tetelestai. Nadie se atrevería a escribir lo que escribió Pablo cuando dijo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará a un escogido de Dios si Cristo murió por ellos? Y no solo eso, sino que también ascendió a la diestra del Padre y que intercede por ellos. ¿Quién? Por eso, amados hermanos, el hombre está secuestrado por el pecado, capturado bajo la esclavitud del pecado, y se quedará siempre así si no es libertado por el verdadero libertador de las almas, que es Jesucristo. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Puede haber muchas romances con otras formas, pero ninguna le va a salvar el alma. Solamente Jesucristo es el único que puede salvar tu alma para siempre. Solamente el único. Todos estarán enterados del nuevo ataque que está llevando a cabo en Israel desde ayer. Y cada vez el pulso va subiendo más y la probabilidad de una tercera guerra mundial es muy, muy cercana. No lo sé, Dios lo sabe. Esta mañana, mientras desayunaba, quería saber qué había acontecido durante la noche porque estaban las amenazas, que en realidad allá ya era el amanecer. Y se jactaban de decir que el escudo había protegido y que había desviado la mayoría de los misiles y drones que se habían tirado. Tal es así que en las calles de Jerusalén había fiesta, porque no pudieron matar a nadie. Amados hermanos, creo que a esta altura, por lo menos los miembros de la iglesia entienden que el verdadero Israel espiritual está constituido por judíos y gentiles llamados al arrepentimiento, escogidos por el Señor, y que Jesucristo es el Señor sobre sus vidas. Porque Jesús ya comenzó a reinar. Su reino ya fue iniciado cuando Él dijo Tetelestai. Y va a ser consumado cuando Él venga por segunda vez a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y lleve a cabo el juicio final. Ese romance sionista que tienen algunos cristianos están equivocados. No han entendido la verdad de las Escrituras. Ese romance judaizante que tienen algunos que creen que son más santos o más espirituales por decir Yeshua a Jesús, cosa que históricamente no hay evidencia que su nombre haya sido Yeshua, sino Jesús. Déjeme decirle que hay muchos cristianos que romantizan lo que para muchos hoy se extravían incluso escatológicamente.
Las Escrituras no enseñan eso. Las Escrituras reivindican la gloria de Jesucristo triunfante en la cruz del Calvario y la vida espiritual práctica que debemos tener nosotros en la guianza del Espíritu Santo hasta que Él venga. No genera terror las guerras y los rumores de guerra en el pueblo de Dios. No genera terror las amenazas de todo incircunciso contra el campamento santo que es la iglesia. El pueblo santo que va a ser atacado es la iglesia, que está en todo el mundo. No genera terror para el Hijo de Dios, sino una mayor esperanza de gloria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso Jesús vino a salvar a su pueblo. A su pueblo. Su nombre es Jesús porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso, mis amados hermanos, esa relación fue pagada para que sea nuevamente restaurada. Y esta es la verdad. No fueron los clavos que sujetaron a Jesús en la cruz, sino fue su amor por su pueblo. Jesús se dio por nosotros. Jesús tomó nuestros pecados para pagarlo penalmente en la cruz del Calvario. Jesús nos dio la victoria para siempre. La furia de la ira de justa y santa de Dios cayó sobre Jesús en lugar de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo explica lo que Jesús hizo cuando en su carta en Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tetelestai. Iba a cumplir una tarea. Este es el amor de Dios, expresado a través de su Hijo Jesucristo. No es un amor de ciega condición espiritual, sino es un amor explicado a través de la palabra, anunciado a través de las Escrituras. Por eso, mis amados hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esa relación que era perfecta y un día se rompió, esa relación fue pagada, pero cuando Cristo dijo consumado es, esa relación fue restablecida para siempre. Estas dos palabras que Jesús mencionó antes de morir en la cruz del Calvario claramente asigna que la misión fue consumada, que la misión fue completada. Tetelestai. Esta frase se ha encontrado como la que resonó en todo el universo y se escuchó por todos lados. Fue lo que Dios hizo. Jesús gritó allí en la cruz el triunfo sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, el grito de la enemistad que se había desaparecido para siempre. Ese grito creó una nueva familia. Ese grito formó redimido a su pueblo escogido. Ese grito fue el que nos trajo libertad. Por eso, mis amados hermanos, todo está pagado. Todo está cumplido. Todo está completado. La victoria fue ganada. La muerte de Jesús no significa nada para un mundo que no lo ve porque está muerto en sus delitos y pecados.
La muerte de Jesús no hubiese significado nada si Él hubiese quedado sepultado en la tumba. La muerte de Jesús fue y cambió todo cuando al tercer día resucitó. Cuando se confirmó que Jesús volvió a la vida, cuando Él se mostró como una prueba indubitable ante todos, cuando Jesús trajo el regalo de la vida eterna a los que creen. Amén. Mucha gente estuvo presente en la crucifixión, a los ojos de muchos. Pero Jesús, cuando resucitó, Él se presentó a aquellos que iban a creer. Por eso es que cuando dieron el reporte a Pilato y llegó Anás y Caifás, el sumo sacerdote, ¿recuerdan qué dijo Mateo que hicieron? Pagaron, sobornaron a los guardias para que digan que habían robado el cuerpo de Jesús. Y esa mentira, dice la palabra, se cree hasta hoy. Por eso, mis amados hermanos, el pueblo de Dios es el pueblo creyente. Es el pueblo que cree. Porque la obra de Cristo consumado en la cruz del Calvario es una verdad lograda. Y quiero concluir con estas apreciaciones. Que mis amados hermanos, el acontecimiento de Jesús gritando en la cruz, consumado es, cambió la historia de la humanidad. Jesús, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesús es la imagen visible del Dios invisible que vino a este mundo caído para cumplir el propósito eterno por el cual fue llamado, redimir a su pueblo santo para que su pueblo reinara juntamente con Cristo en la gloria. El Mesías soberano vino a contener la ira de Dios que nadie podía detenerla, solamente su sacrificio sustituyéndonos a nosotros. La ira de Dios iba a ser aplacada, la justicia de Dios iba a ser satisfecha y nuestra reconciliación iba a ser hecha posible, de volver a tener una relación con nuestro Padre amoroso para siempre. Él pagó nuestra deuda. Y hoy nos aferramos por esta fe que Él nos regaló para perseverar hasta el final. Hoy nosotros vemos esta realidad. Y como decía en la clase del miércoles, muchos siguen viendo como algo sobrenatural, pero nosotros ya debemos verlo como natural. Sobrenatural es para el incrédulo. Para el creyente, todas las expresiones bíblicas en cumplimiento debe ser algo natural para nosotros. Por eso, mis amados hermanos, el único garante de nuestra deuda pagada a la cruz es Jesucristo, porque Él la pagó. Y no se va a presentar delante del Padre con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, diciendo: mi sangre ha sido derramada por mi pueblo. Bendito sea el Señor, que es el garante. Ha imputado a cero nuestras culpas en su cuenta. Y cuando Él apagó su justicia, la imputó a nuestras vidas. Nosotros somos justificados. Tetelestai. Dios lo ha logrado en Cristo Jesús. Por eso es que esta palabra, tetelestai, consumado es, culturalmente se utilizaba en los negocios. Cuando alguien debía saldar una deuda, cuando alguien debía pagar una deuda que era muy alta, muy cara, y se lograba pagar y se quedaba a cero la deuda, no había más deuda, el que pagaba decía: tetelestai, ya no hay más deuda. Ya no hay más deuda, no se paga ni un peso más, ya está pagado. Cuando Jesús dijo tetelestai, no hay deuda con el Dios Padre. Esta es una verdad que no sé si a usted le gusta, pero yo creo que, como decía, no hace falta 10.000 razones para alabar a Dios. Con esta sola, creo que nos alcanzaría toda la eternidad para seguir alabándole. Nuestra deuda está pagada. Es una terminología de negocios.
También es una terminología que utilizaba el siervo delante de su amo cuando le encomendaba un trabajo para hacer. Y esos trabajos a veces duraban meses y a veces años enteros. Y requería mucho sacrificio, mucha fuerza, mucho trabajo. Y cuando lo cumplía, ese trabajo que era desgastante, agotador, el siervo le decía a su amo: amo tetelestai. El trabajo ya ha sido terminado. He cumplido con lo que me has encomendado. Jesús dijo eso delante del Padre, como el siervo de Dios, el que vino a pagar y a cumplir nuestra tarea. Padre, tetelestai, lo hizo por nosotros. También era un término judicial. Ante la justicia, el que era culpable debía ser condenado. Y cuando el juez, después de todos los alegatos, golpeaba la sentencia y decía: condeno, el veredicto es condena a la muerte, se ha llevado el reo a la muerte. Se decía tetelestai cuando aquel hombre condenado moría por sus transgresiones y delitos. Ese término judicial también lo aplicó Jesús al decir tetelestai. La paga del pecado ha sido satisfecha con la muerte de Jesús. Amén. Era una terminología militar. Cuando un ejército vencía a otro, cuando aniquilaba a todos sus enemigos, ¿qué decía el general? Tetelestai. No hay nadie más, hemos matado a todos, hemos ganado la batalla, tenemos la victoria eterna, es nuestra. Y según Pablo en Colosenses capítulo 2 dice que Jesús hizo eso en la cruz del Calvario, triunfando en la cruz sobre principados y potestades, anulando el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario, quitándola de en medio, los exhibió públicamente. Tetelestai. Y por último también era el grito sacerdotal. Si usted me acompaña allí en Juan capítulo 19, Jesús cumple desde el versículo 28 lo que el ritual del sumo sacerdote hacía antes del último sacrificio. Todos los años el sumo sacerdote, para el día de la expiación, llevaba a cabo el siguiente ritual. Por familia traían un cordero, cada uno, para la santificación y para la purificación de su pecado por un año, en forma de sombra, de imagen. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote allí en la entrada, en el altar del sacrificio? Donde está el atrio, la parte de la entrada, en el patio de afuera, está el altar del sacrificio donde se degollaba a los corderos y se les sacaba la sangre. Y continuaba con el lavacro, el lugar de bronce donde se lavaba y se purificaba antes de entrar al lugar santo. Así que imagínense, si tenía que degollar a un animal, el sumo sacerdote se llenaba de sangre. Traía la sangre en un tazón, pero antes de entrar al lugar santo, él tenía que purificarse, sacarse el resto de la sangre, cambiarse esas vestiduras y entrar al lugar santo con ese tazón de sangre. Y allí él hacía el ritual de los tres elementos, que era el pan de la proposición, que estaban los 12 panes. Estaba el candelabro de los 7 brazos que iluminaba y estaba el altar del incienso. Entonces allí ellos cumplían el ritual de comer el pan, de encender las luces del candelero y de echar incienso para que el humo llene todo el lugar santo, que representaba las oraciones del pueblo. Y cuando ya estaba en el momento indicado, el sumo sacerdote entraba y hacía aspersión con sus dedos sobre la tapa del arca, que era de oro puro, la propiciación, que era cubrir el brillo
de esa luz, de esa gloria, de esa luz que había con la sangre, y eso representaba que se había aplacado la ira de Dios. Pero el ritual ese lo hacía con el último cordero. Todo lo demás afuera era la representación de que cada familia venía a confesar sus pecados y él tenía que matar a todos los corderos. Pero esto lo hacía desde que salía el sol, y cuando llegaba a las 3 de la tarde, lo que decía el sumo sacerdote al levantar el cuchillo con el último cordero que él había escogido, porque él tenía que ir a Belén a traer el cordero escogido para el sacrificio. Él decía, el sumo sacerdote decía, tengo sed. Cuando él decía, tengo sed, era la señal de que todos decían, ese es el último, porque estaba agotado de todo el día. Y entonces él tomaba agua y él decía, consumado es, y le cortaba el cogote al animal y desangraba, y comenzaba el ritual del sumo sacerdote. Jesús, según Hebreo, es nuestro sumo sacerdote. Y él dijo esto, versículo 28, después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese las Escrituras, citando el Salmo 69, tengo sed. Él se identificó como el sumo sacerdote que iba a sacrificar al último cordero. Por eso es que Él es el sumo sacerdote que nos convenía. ¿Se entiende esto? Y cuando Él dijo, tengo sed, le dieron de beber vinagre, le empaparon esa esponja con vinagre y poniéndole en la boca un hisopo les acercaron. Y cuando Él hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Hermanos, Jesús dijo esto porque ya era el último cordero, no iba a haber más sacrificios. No va a haber más sacrificios. Por eso nosotros no esperamos un tercer templo, porque el templo de Dios somos nosotros, la iglesia. No esperamos una vaca roja que sea sacrificada, hermanos, porque el cordero ya fue sacrificado. Hay tantos evangélicos tan errados, tan extraviados. Mis amados hermanos, Jesucristo consumó la tarea. Concluyo. ¿Por qué los discípulos debían aprender esto para enseñar? Porque es el fundamento de nuestra fe. En otras palabras, hermano, créalo, que tus pecados ya han sido pagados. Diga conmigo, tetelestai. No hay más demanda por tus pecados. Usted pecó esta mañana, va a pecar esta tarde y aún ahora está pecando con la mente. Pero tu pecado y mi pecado no afecta a un Dios propiciado, nos afecta a nosotros. Por eso vete y no peques más. Por eso tú debes morir al pecado, tú debes amortiguar la carne en ti, porque te afecta a ti y me afecta a mí. Tus pecados han sido pagados. ¿Qué más? El trabajo que Jesús hizo a favor tuyo ya ha sido completado. ¿Cuál fue? Nos libró de la ley para la salvación. Nadie podía hacerlo, Jesús lo hizo. Nos libró de la ley del pecado, nos libró de la esclavitud, nos sacó de las tinieblas. Hermanos, Jesús ya lo completó, por lo tanto nosotros debemos decir, tetelestai, somos libres, somos libres. Camine como libre, viva como libre. No deje que Satanás lo acuse. Tu causa ha sido absuelta. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe qué tienes tú con Dios? Paz. Si fuiste justificado, hay paz. Ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo su paz.
La batalla ha sido ganada. Ya no hay enemigo que pueda derrotarnos. Jesús venció. Y el grito sacerdotal es que Jesús es el último cordero, que su sangre nos ha redimido para siempre. Mis hermanos, viva como un hijo de Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos que se extravían? Porque no son discípulos y se desenfocan de la verdad del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor infinito. Te damos gracias por la obra de Jesús. Te damos gracias por tu favor, por tu misericordia. Señor, por tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender y a vivir esta realidad. ¿Cuántas veces nos deprimimos y nos sentimos descalificados porque no alcanzamos el ideal de cristianos que quisiéramos ser y nos frustramos y abrimos las puertas a las dudas? Pero si por la fe que tú me has dado yo puedo creer en esta verdad, que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ya no hay separación, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Ya no hay demanda, no hay deuda, no hay esclavitud. El Hijo nos hizo verdaderamente libres. Por eso es que el que va a ir por el mundo anunciando este evangelio, esta verdad, lo hace con alegría, lo hace con demostración del poder, lo hace con gozo. Porque se siente libre. Enséñanos a vivir en tu verdad. Enséñanos a vivir en tu voluntad. Enséñanos a recrearnos en tu justicia. Porque la gloria es debida a tu nombre. Y tu nombre es Jesús, el Hijo de Dios, el que merece todo, toda obra, toda gloria, toda honra. Te alabamos, Señor, por los méritos de Jesús en la cruz. Amén y amén.